Aprendemos de nuestro entorno, aprendemos de nuestra sociedad, aprendemos de la naturaleza, aprendemos de nuestras experiencias y particularmente aprendemos también desde nuestros maestros, desde nuestros compañeros. Ahora, ¿quiénes estudian el aprendizaje? Pues la verdad es que hay muchos campos de conocimiento, muchas disciplinas que se encargan de estudiar el aprendizaje. Desde los fisiólogos, los bioquímicos, los biofísicos, todos ellos estudian también el aprendizaje. Pero también hay un interés por parte de los padres de familia, de los maestros, de los gerentes de empresas, de las personas que en lo general necesitan enfrentarse a problemas prácticos del control de aprendizajes. Y entonces, el estudio científico del aprendizaje, aun cuando hay muchas personas involucradas, desde finales del siglo XIX, ha sido en gran medida llevado desde la psicología. Así podemos leer a Ebbinghaus, más o menos por 1885, a Bryan y a Harter, a Thorndike, ¿sí? Quienes han pasado a construir o a tratar de construir a una parte de la psicología como un estudio científico para conocer las prácticas y los estudios del aprendizaje. Particularmente podríamos decir que definir qué es el aprendizaje, como ya había comentado, no es algo sencillo. De alguna manera, podríamos decir de manera rápida que el aprendizaje es como una especie de mejoramiento que va acompañado a la práctica o de cómo sacar provecho de la experiencia. Pero también sabemos que el aprendizaje no necesariamente es un mejoramiento. Ahora, describirlo como todo cambio que acompaña una repetición, lo confunde con otros aspectos como el crecimiento, como la fatiga y otros cambios que pueden efectuarse a causa de la repetición. Hilgard y Boward, dos escritores, en los años 70 escribieron una de las definiciones de aprendizaje más completas. Ellos dicen que se entiende por aprendizaje al proceso en virtud del cual se origina o se cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias innatas como la maduración o como los estados transitorios del organismo. Hilgard y Boward nos hablan de esta definición que para los años 70 parece muy completa, pero que no es completamente satisfactoria en un análisis posterior. ¿Por qué? Porque no son claros, por ejemplo, las clases de cambios a las que ellos hacen referencia. Tampoco son claros que existan clases emparentadas de cambio o inclusive puede ocurrir que otros fenómenos se puedan de alguna manera confundir con aprendizaje. Con esto me estoy refiriendo principalmente a las tendencias innatas de respuestas por contraposición. ¿Cuáles son estas tendencias innatas de respuestas? Pues estas las estudió Hinden y Tingenben por los años 60. Nos estamos refiriendo a los reflejos, a los tropismos o inclusive a algo más abstracto que a veces llamamos instintos. Estamos hablando de que esa reacción que tiene el cuerpo humano en muchas ocasiones puede confundirse con aprendizaje. Ahora, otro caso que genera una confusión importante
es también la maduración. La maduración que en muchas ocasiones se puede también confundir con aprendizaje. Así que bueno, como podemos observar, esta definición que de inicio parece sumamente interesante, parece completa, aún esta definición puede tener algunas limitaciones. Inclusive, podemos confundir los procesos de fatiga y de habituación por contraposición al aprendizaje. ¿Sí? Es decir, el cuerpo humano al realizar una determinada actividad se cansa, se paraliza, deja de aprender o, dicho de otra manera, tiene una baja tasa de aprendizaje. Y a veces esta baja tasa de aprendizaje se puede justamente confundir con la fatiga. O más aún, podemos asumir que la capacidad que tiene el cuerpo humano de habituarse también es confundible con el aprendizaje. Y esto lo podemos ver claramente cuando estamos pensando en alguien que estudia en un lugar ruidoso. Al inicio, ese lugar ruidoso es molesto, es perturbante, pero con el paso del tiempo, la persona puede acostumbrar su oído a recibir cierta cantidad de ruido. Podemos inclusive habituar nuestro olfato. De inicio, estar en un espacio donde el aroma nos incomoda, donde el aroma afecta nuestra atención para realizar determinada actividad. Sin embargo, estudios demuestran que con el paso del tiempo nuestra nariz adquiere la capacidad de adaptación. Y entonces ese aroma, ese ruido que resultaba molesto en un principio, después ya no resulta. Y entonces podemos preguntarnos si ese ruido, si esa adaptación, esa habituación que hace nuestro oído, esa habituación que hace nuestra nariz, es aprendizaje. Pues desde el punto de vista desde Hilgard y Bauer, la respuesta es no, porque la hace el cuerpo sin necesariamente un proceso eminentemente cognitivo que lo justifique. Es decir, para Hilgard y para Bauer el papel de la conciencia es fundamental. Es necesario que la persona se dé cuenta que aprende para que pueda decir que ha aprendido. Y claro, esto último que acabo de mencionar en sí podría resultar cuestionable. Podría resultar cuestionable porque tal vez no todos estemos de acuerdo que el cuerpo humano aprende o que el ser humano aprende únicamente incluyendo el papel de la conciencia. Bueno, esta es una discusión entonces a la que nos lleva tan solo hablar de esta conexión que se da entre el cuerpo humano y el aprendizaje. Y claro, aquí no estamos considerando un aspecto fundamental que seguramente lo vamos a hacer un poco más adelante, que es el propio sistema nervioso. El sistema nervioso que juega un papel fundamental en el proceso de aprendizaje. Y que además nos ayuda justamente a definir el concepto de aprendizaje emocional desde un punto de vista, desde la neuroeducación. Pero entonces nos damos cuenta que surge de manera natural una complejidad en definir el concepto de aprendizaje. Ahora, sin embargo, podemos decir, ya siguiendo el orden que hemos preparado de presentación, que una conceptualización interesante sobre el aprendizaje aparece a finales del siglo XIX. Y esta conceptualización aparece en los Estados Unidos a través de la teoría
de Edward Thorndike, quien aparece en esta imagen. Edward Thorndike, quien va a publicar un artículo llamado Inteligencia Animal en 1898, y que para él la forma más característica del aprendizaje, tanto en los animales como en el ser humano, es el proceso por ensayo y error. De hecho, él puso un nombre específico a este proceso y él le llamó selección y conexión. De hecho, de este término, conexión, proviene el nombre de su teoría, conexionismo. Thorndike coloca la motivación en un primer lugar. ¿Por qué? Porque los ensayos no se definieron por la repetición de una lista, como lo propuso en algún momento Ebbinghaus en los años 60, o por un determinado número de prácticas, minutos de práctica o número de prácticas, como lo escribió Bryan y Harter también por los años 50, 60, sino más bien por medio de la ejecución. Una ejecución que es previa al alcance de una meta, con éxito o sin éxito. Es decir, Thorndike descubre lo siguiente, que por cierto, esto ya para 1931 era una ley muy importante en las propuestas teorías educativas. La cito directamente. La práctica sin celo, con igual comodidad en el éxito y en el fracaso, no se perfecciona. Y el sistema nervioso se aparta de los modos en que se ejercita incomodidad resultante. Es decir, si se omite lo que él llamó, esta parte, la ley del efecto, cuando la formación del hábito se reduce a un supuesto efecto de la mera repetición. ¿Qué nos dice Thorndike entonces? Lo que nos está diciendo en esta pequeña frase es que es necesario que exista una motivación en la práctica que se ejerce, en la actividad que se ejerce, y que esa motivación, que puede ser, por cierto, un premio, que puede ser también un castigo, que puede ser un elemento motivador, ayuda a perfeccionar esa práctica. Entonces, de ahí surge un interés en esta época, principios, finales del siglo XIX, principios del siglo pasado, en las recompensas y en los castigos. ¿Por qué? Porque desde la propuesta de Edward Thorndike es una manera de motivar la acción y la participación del ser humano en aprender, en su propio proceso de aprendizaje. El trabajo de Thorndike tuvo un efecto muy importante en la construcción de la educación de principios de siglo, y muy especialmente, voy a decirlo, de la educación de principios de siglo en los Estados Unidos. Asociado al nombre de Thorndike aparecen las leyes de preparación, las leyes del ejercicio y las leyes del efecto. Y leyes que van a ser tomadas con un papel primordial para construir modelos educativos y muy especialmente el modelo educativo estadounidense de principios de siglo. Ese modelo educativo de Thorndike que tuvo un efecto posterior a los años 50 del siglo pasado y que además no solamente influyó en los Estados Unidos, podríamos decir que el concepto de educación tradicional en un sentido ordinario proviene en gran medida de las ideas desarrolladas por este autor. Bueno, pero ¿cuáles son esas tres leyes importantes de Thorndike? La primera de ellas es la ley de la preparación. La ley de la preparación es que en cierta medida lo podemos entender como una especie de accesorio que trata de transcribir un sustrato psicológico para lo que posteriormente va a ser la ley del efecto. Bueno, ¿qué es lo que nos dice esta ley de la preparación? En realidad,
Lo que nos dice son las circunstancias en las que el ser humano que aprende tiende a sentirse satisfecho o molesto, aceptar o rechazar. Y para Thorndike hay esencialmente tres situaciones. La primera es cuando una unidad de conducción está preparada para conducir, lo estoy citando un poco en el sentido en que Thorndike lo escribió, la conducción por ella es satisfactoria. Si no se hace, por alterar su acción. Segundo, es algo molesto para una unidad de conducción preparada para conducir el no hacerlo. De hecho, provoca cualquier respuesta que la naturaleza haya dispuesto por conexión, falta particular, molesta. Y tercero, como también Thorndike lo escribió, cuando una unidad de conducción para el efecto es forzada a hacerlo, la conducción se convierte en algo molesto. ¿Qué nos dice Thorndike sobre esto? En realidad lo que nos está diciendo Thorndike es que si pensamos en un niño, cuando el niño está preparado para caminar, cuando el niño está preparado para correr, el niño disfruta hacerlo. Es satisfactorio caminar cuando el niño está preparado para caminar. Pero si el niño está preparado para caminar y sus padres no le permiten caminar, entonces resulta algo molesto. ¿Ven qué interesante? Tercero, si el niño no está preparado para caminar y sus padres lo obligan a caminar, lo obligan a hacer una tarea para la cual no está preparado, también resulta algo molesto. Entonces, si nosotros usamos el término de unidad de conducción y lo cambiamos por el término tendencia a la acción, se aclara mucho más esta ley de preparación de Thorndike, que nos podría decir que cuando una tendencia a la acción es activada mediante ajustes, posiciones y actitudes preparatorias, el cumplimiento de la tendencia a la acción resulta satisfactorio y el incumplimiento resulta molesto. Y entonces, ¿qué hay que entender por preparación? Pues la preparación es alistarse para la acción. En eso consiste la preparación. Esta es la primera ley, la ley de preparación. ¿Sí? Pero también Thorndike escribe lo que hoy en día llamamos la antigua ley del ejercicio. Esta antigua ley del ejercicio que se refiere al fortalecimiento de las conexiones mediante la práctica, prácticamente lo que podemos llamar la ley del uso, y también al debilitamiento de las conexiones mediante el olvido. Cuando la práctica se ve interrumpida o cuando hay una ley del desuso, cuando la dejamos de utilizar. Entonces, el fortalecimiento se define por el aumento de la probabilidad de que se produzca la respuesta cuando ésta vuelva a presentarse, cuando se vuelva a presentar la situación. Entonces, ahí tenemos la antigua ley del ejercicio. Y la tercera ley importante de Thorndike va a ser justamente la antigua ley del efecto. La antigua ley del efecto. ¿A qué se refiere esta ley? Pues esta ley se refiere al fortalecimiento, al debilitamiento de una conexión. A eso es a lo que se refiere esta ley. A cuando una conexión se puede fortalecer o se puede debilitar, ¿en virtud de qué? De sus consecuencias. Y claro, esto solamente es posible si
esta conexión se fortalece cuando se presenta en un estado de cosas satisfactorias. Y entonces la fuerza de la conexión aumenta. Pero por otro lado, si se establece la conexión y va seguida de un estado de cosas molesto, pues entonces la fuerza disminuye. La fuerza de la conexión disminuye. Estas leyes, estas 3 leyes de Thorndike, han tenido críticas. Han hecho objeciones tanto a la ley del efecto, ¿sí? Porque no es claro, por ejemplo, el concepto de estados de satisfacción o de molestia. También inclusive se ha cuestionado el efecto retroactivo de un estado de cosas que forme parte del pasado. Un momento, por favor, vamos a recibir a alguien más que nos acompaña. Muchas gracias. Bienvenida, doctora, bienvenida. Entonces, Thorndike, como podemos observar, tiene una contribución sumamente importante. Aún cuando haya algunas objeciones sobre su obra, algunas críticas que de manera natural se han venido presentando. Podemos decir más porque Thorndike afirma que la ley, en estas leyes, que las recompensas y que los éxitos fomentan el aprendizaje de la conducta recompensada, mientras que los castigos o los fracasos reducen siempre la tendencia a repetir ese comportamiento que condujo al castigo, al fracaso o a la molestia. Ahora, no solamente Thorndike escribe estas 3 leyes. El trabajo de Thorndike es interesante porque también escribe algunos principios, consecuencia de estas leyes, pero más aún, habla de 5 auxiliares para el mejoramiento de la enseñanza. La primera es el interés por el trabajo del docente, es decir, la vocación que muestra cada docente en su labor cotidiana. El interés en mejorar, el ser consciente que se puede aprender, que se puede ser mejor. El significado o la significación que tiene la labor docente para el docente como persona. Y claro, la manera en la cual el docente enfrenta los problemas que se producen en el aula, que se producen en la escuela. Y por último, la atención, la capacidad de atender, de poder desarrollar la atención en los propios procesos de aprendizaje. El trabajo de Thorndike, que estamos haciendo referencia, va a ser sumamente importante, porque podríamos decir que con la obra de Thorndike da inicio todo un campo del conocimiento que va a tener una repercusión fundamental en las teorías del aprendizaje. Y estamos hablando de la psicología educativa. El utilizar los métodos psicológicos para comprender la conducta y muy especialmente para comprender los procesos de aprendizaje. Thorndike y Woodward van a presentar la teoría de la transferencia de los elementos idénticos. Esa teoría, por ejemplo, señala que la transferencia depende de la presencia de elementos idénticos en el aprendizaje original y en el nuevo aprendizaje que aquel facilita. Entonces, esta teoría de Thorndike le va a llevar, ¿sí?, a inclusive establecer una primera definición ya por los años 30 en el siglo pasado sobre inteligencia. ¿Sí? Thorndike va a ser uno de los primeros que ve justamente a la inteligencia como este conjunto de conexiones, de transferencias que de manera natural
los seres humanos vamos desarrollando con las propias vivencias de nuestras experiencias. La consecuencia del trabajo de Thorndike, ¿sí?, es el surgimiento no de una, sino de varias corrientes de pensamiento sobre el aprendizaje, de varias teorías del aprendizaje. Teorías que unas décadas posteriores les vamos a llamar teorías conductistas del aprendizaje. Y seguramente ustedes han escuchado o han visto las imágenes de estos autores que ahora estamos proyectando. Por un lado tenemos a John Watson, quien en los Estados Unidos desarrolló un programa que él llamó la psicología desde el punto de vista desde un conductista. Las teorías conductistas que esencialmente examinan el modo en el que se aprende y se responde a los cambios del ambiente externo, de manera que presentan al aprendizaje como un cambio, consecuencia de una asociación de estímulos que lo van a impulsar o que lo van a reforzar. Watson, quien aparece al lado izquierdo, y claro, con el trabajo también de Iván Pavlov, quien aparece del lado derecho. Pavlov, ganador inclusive del premio Nobel de Medicina. El trabajo de estos autores tiene una repercusión muy interesante. Primero, porque deriva de varios planteamientos de diversas corrientes conductistas. Y segundo, porque probablemente sus inicios, en el caso de Watson, están dirigidos desde la obra que escribiera Thorndike, y en el caso de Pavlov, desde la teoría de los reflejos de la fisiología, desde el campo médico. Esta propuesta de Watson y de Pavlov va finalmente a generar varias vertientes. El conductismo asociacionista de Guthrie, el conductismo metodológico de Hulk, el conductismo intencional de Edward Tolman y el conductismo operante de Skinner. Ahí tenemos estos cuatro personajes. Todos conductistas, porque cada uno toma algunos elementos en común, pero cada corriente es distinta, porque aun cuando hay elementos en común, la manera en la que ellos consideran que el aprendizaje se gesta es diferente, es distinto. Por un lado, voy a referirme primero a estos tres autores. Se desarrolla el conductismo en Tolman, ese conductismo que ve desde la psicología, un campo de conocimiento que permite comprender al aprendizaje como un cambio en la conducta. Es decir, ligamos el aprendizaje, el concepto de aprendizaje, al concepto de conducta y decimos que alguien ha aprendido si sugeriblemente tiene la conducta que nosotros esperamos, cosa que podría ser ampliamente cuestionable y que de hecho lo será, como lo veremos más adelante, cuestionable en las siguientes décadas después del surgimiento del conductismo. Es decir, el maestro dice que el alumno aprende porque el alumno hace lo que el maestro le pide. Porque el alumno tiene la actitud que el maestro espera que el alumno tenga. Y entonces reconocemos el aprendizaje en el alumno. Tolman nos dice entonces que la conducta
puede entenderse como un conjunto de situaciones influenciadas por causas antecedentes y por variables intervinientes. Es decir, que la conducta es una función de la situación, de las causas y de los antecedentes. El trabajo de Tolman, Edward Charles Tolman, va a ser relevante porque él asume entonces que las conductas de ahora son sumamente influenciadas por las experiencias previas. Es decir, que lo que nosotros vivimos en ciertas etapas de nuestra vida, por ejemplo, lo que vivimos en nuestra niñez, tendrá consecuencias importantes en nuestra adultez. Aunado a esta idea de Tolman, aparece el trabajo de Edwin Guy Gutierrez, quien aparece también en esta lámina. Y Gutierrez va a proponer que hacer que la persona regrese y repita algo de esta cadena conductual que conduce, le va a llevar a veces a un punto de dificultad. Más aún, cuando el efecto de un estímulo persiste tiempo después de su desaparición. Es decir, Gutierrez lo que estudia es que el aprendizaje es un condicionamiento simultáneo continuo. Y que entonces un estímulo puede perdurar tiempo después que ha sido desarrollado por la persona, que ha sido experimentado por la persona. Es decir, Gutierrez lo que nos dice es que 3/4 partes, esto es lo que revelan sus estudios, de que 3/4 partes de las conductas esperadas que han sido influenciadas por una serie de estímulos de manera constante durante un determinado tiempo, logran conservar esos estímulos, logran conservar esas conductas aún sin los estímulos. Esto es lo que un poquito después Clark Hulk, quien aparece en esta imagen, va a llamar la fuerza del hábito. Y de ahí va a surgir una subcorriente de la educación tradicional que vamos a llamar la educación basada en hábitos, que probablemente muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida, sea en la escuela o sea en casa, en familia, hemos experimentado el formar hábitos para estudiar, para alimentarnos, hábitos de limpieza, de salud personal. Hulk, que estudió psicología y también estudió matemáticas, trató de desarrollar un modelo matemático para comprender cómo se desarrolla el aprendizaje. El impacto que Hulk tuvo en ese entonces no fue suficiente. Sin embargo, a pesar de ello, estableció una teoría que en los siguientes años tuvo un ligero impacto, ya que es uno de los primeros que incluye el papel de la motivación intrínseca en el desarrollo de hábitos y el que establece también una distinción entre a lo que él va a llamar un estado de necesidad, que son
justamente aquellas acciones que tiene que hacer el ser humano para sobrevivir y que son las primeras interesadas en poder cubrir y atender. Los alimentos, el agua, el aire. Cuando el ser humano se ve presionado ante una situación, son las primeras acciones que establece. Una vez cubiertas estas acciones, como lo dice Clark Hall, el ser humano tiende justamente a atender otras. Estas teorías, el conductismo metodológico, el conductismo asociacionista, el conductismo intencional, van a tener resultados interesantes. Pero sin lugar a duda, la teoría más preponderante va a ser el conductismo operante desarrollado por Skinner. Y el trabajo de Skinner es interesante porque Skinner establece que en realidad el ser humano puede deconstruirse, puede aprender a través de los estímulos y las respuestas a estos estímulos. De hecho, establece algunos principios, como el principio de reforzamiento, muy parecido a la propuesta desarrollada en un principio por Edward Thorndike, como el principio de control de estímulos, como el principio de los programas de reforzamiento, como el principio de complejidad acumulativa y muy especialmente este principio de complejidad acumulativa en el que Skinner considera que todas las conductas complejas son el resultado de un encadenamiento de respuestas deseables. Más aún, figura un papel muy importante sobre un programa de reforzamiento, sobre los programas de reforzamiento entendidos como los programas determinados en los que se van proporcionando los estímulos reforzadores a las conductas de las personas. El trabajo de Skinner tuvo consecuencias muy interesantes. Primero, va a fijar una noción que va a prevalecer en los modelos educativos y que muy probablemente, cuando en términos muy ambiguos y muy generales a veces nos referimos a un modelo de educación tradicional, casi siempre estamos hablando del modelo que viene justamente de estas teorías conductistas, por una parte. Pero por otra parte, el crear un programa de reforzamiento tuvo una implicación en la educación, porque ahí es donde surge un campo educativo que vamos a llamar justamente teoría curricular. ¿Sí? Es cuando nos damos cuenta que es necesario, previo a la actividad académica, previo a la clase, hacer una lista, hacer un planteamiento de las acciones que vamos a llevar a cabo en la clase. Es decir, hacer una planeación. Y así es como Tyler, uno de los alumnos de Skinner, propone el primer modelo curricular. Un modelo donde después, digamos, la teoría curricular es un campo también muy amplio y va a tener diversos autores interesantes que analizar, pero podemos decir que esta teoría curricular va a ser en gran medida consecuencia de esta noción general de programa de reforzamiento de Skinner. Ahora, esto no significa que antes de Skinner no haya existido alguien que haga una lista sobre las actividades que va a presentar en un taller, en una conferencia, en una clase, en un seminario. Claro que sí. Pero no se había conectado esta noción de un programa de reforzamiento con
la noción directa de aprendizaje. Y esto que por un lado va a tener un impacto fuerte en el ámbito educativo al desarrollar un nuevo campo de conocimiento, también nos va a llevar a una discusión que se va a empezar a presentar a finales de los años 40 y que va a tener su apogeo entre los años 50, 60, inclusive casi hasta los 70. Que es entonces cuestionar hasta qué grado el alumno aprende y hasta qué grado el alumno solamente sigue un dictado, solamente sigue una manipulación que se presenta en un programa de reforzamiento que el maestro o que la maestra considera. Es decir, el cuestionamiento sobre el papel del alumno va a ser muy interesante, porque eso va a cuestionar la concepción de aprendizaje. Y para diversos autores, desde esta mirada, desde esta perspectiva, el aprendizaje no puede ser desde esta forma. Es decir, no se acepta la noción de un aprendizaje conductista. No se acepta la noción de ver al aprendizaje simplemente como un cambio en la conducta. No se acepta ver el aprendizaje como la respuesta a una serie de estímulos provocados para el profesor con cierta intencionalidad pedagógica, porque entonces la propiedad, el ser propio, la construcción propia del ser humano, no la hace ese ser humano, no la hace ese alumno, sino que es solamente una consecuencia del papel del profesor. Y bueno, esto provoca muchas preguntas. Y muchas de estas preguntas se deben no solamente al desarrollo del campo educativo, sino que a una serie de eventos que van surgiendo en diferentes contextos. Algunos de estos contextos, por ejemplo, es una crítica al paradigma o al modelo conductista desde la concepción, desde la epistemología y la metodología. Y alguien dirá, ¿por qué? ¿Por qué hay una crítica desde ahí? Pues parte de la crítica proviene justamente desde el hecho de asumir que el conductismo solo analiza una parte exterior de lo que ocurre en la actividad cognitiva del ser humano. Es decir, el conductismo se encarga de estudiar la conducta, pero no analiza los procesos interiores de dónde deviene la conducta. Es una crítica muy fuerte. Por otro lado, hay un cambio en la tecnología, en la información, en la comunicación. Desde el trabajo de Alan Turing en 1931 hasta estudios posteriores, surge la computación. Y con el surgimiento de la computación, surge la inteligencia artificial. Y aquí quiero poner mucho énfasis, porque surge una inteligencia que no existía previa. Es decir, los modelos de inteligencia existentes consideraban la inteligencia humana únicamente, pero ahora estamos hablando de una máquina que también tiene la capacidad de realizar procesos, de realizar cierto tipo de razonamientos. Y esto nos hace entonces cuestionar la inteligencia humana, cuestionar los límites de la inteligencia humana, los modelos para estudiar esa inteligencia. Otra crítica
Otra situación que se presenta es el desarrollo de la lingüística y la gramática degenerativa. El trabajo principalmente desarrollado por autores como Noam Chomsky para describir, para explicar el proceso cognitivo complejo del desarrollo del lenguaje a través de diversas reglas internas. Entonces, estas situaciones van a tener una influencia relevante para que se cuestione a las corrientes conductistas, para que tratemos de ver que tal vez lo importante no es el resultado, no es decir si hubo un éxito o un fracaso ante un determinado estímulo, sino que tal vez lo importante es el proceso, es el proceso. Más aún, posterior a la Segunda Guerra Mundial, va a surgir un grupo de pensadores, principalmente del ámbito de la psicología, de la filosofía, que van a cuestionar el papel de la educación y la existencia del ser humano. De hecho, esta corriente de pensamiento se le llamó el existencialismo filosófico o la filosofía existencial. ¿Cuál es el sentido de la educación? ¿Para qué debemos de educarnos? ¿Y cómo debemos de educarnos para evitar la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, la barbarie de más de 10 millones de personas muertas, la barbarie de más de 30,000 heridos y 30 millones de heridos y miles de desplazados? Ese es el gran cuestionamiento. Entonces, la filosofía existencial se cuestiona qué se hizo mal. ¿Por qué educamos mal a las personas? En el sentido mal, desde luego, vista desde el resultado obtenido. Esto es muy interesante porque entonces, con todo esto, surge un movimiento. Va a surgir un movimiento que vamos a llamar el cognitivismo. Y este cognitivismo, desde mi perspectiva, es un previo a lo que después vamos a llamar el cognitivismo constructivista o simplemente constructivismo o, de mejor manera, las teorías reconstructivistas del aprendizaje. Yo veo el cognitivismo como una etapa previa al desarrollo del constructivismo. Y aparecen algunos de los autores que están en esta lámina. Por un lado, Jeremy Brunner, y por otro lado, David Ausberg. Brunner, que ve al aprendizaje, justamente, que ve al aprendizaje como justamente como un aprendizaje que se gesta a través del descubrimiento, que ve al aprendizaje como un cierto tipo de razonamiento inductivo, pero que además forma una estructura cognitiva. El aprendizaje por descubrimiento que va a suponer siempre un aprendizaje basado en la inducción, donde el alumno percibe materiales, datos, instrumentos para la enseñanza que son organizados por el maestro, por la maestra, para un propósito específico. ¿Cuál es ese propósito? Que sea el alumno
quien construya su aprendizaje a través del descubrimiento. A eso estamos haciendo referencia. Y claro, por otro lado, tenemos a David Ausubel. David Ausubel, quien va a desarrollar una teoría, una de las teorías más influyentes, que en la actualidad seguimos haciendo cita. David Ausubel, que nos habla del aprendizaje significativo. Ese aprendizaje significativo, que por cierto, tiene dos componentes esenciales. Una componente cognitiva, esa componente que está relacionada a la adquisición de conocimientos, al desarrollo de habilidades. Esa componente que la mayoría de las veces nosotros estimulamos desde la educación elemental. Pero también está una componente afectiva, una componente emocional, que está muy ligada a las emociones que experimenta la persona en el acto de aprender. Y que, como David Ausubel lo mostró, motiva el propio acto de aprendizaje. Entonces, el trabajo de Ausubel es muy relevante, porque al considerar las emociones, las motivaciones, el contexto, los saberes previos que el alumno posee, es posible desarrollar un aprendizaje con sentido, con significado para el alumno. Un aprendizaje que sea contextual, que sea situado de acuerdo a las situaciones y a los contextos que el alumno vive. Bien. Vamos bien hasta aquí, maestros, maestras, perdón, he hablado, pero no hemos dejado mucho espacio para sus comentarios, para sus preguntas. Les pregunto a ustedes, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Muchas gracias. Okay. Maestro, está bien, vamos bien, vamos bien. entendiendo. Ok, bueno, les pido que si alguien tiene algunas preguntas, directamente las puede hacer de viva voz o también las puede ir tomando nota y en un momento después de la presentación vamos a poder dialogar y ahí también hacer sus preguntas, desde luego. Esa es la intención. Muy bien. Bueno, entonces, no son los únicos, desde luego, que se hacen preguntas. Y debo decir algo. Debo decir que estamos dejando de lado el análisis de muchos hombres y mujeres, particularmente que desarrollaron esta crítica al conductismo, que sería muy interesante, pero que si ustedes me permiten, en Classroom vamos a agregar un pequeño artículo sobre el humanismo de la educación y ahí se puede profundizar en muchos autores que curiosamente no necesariamente son educadores, pero que en su momento, desde la filosofía, desde la literatura, desde la ciencia, desde la psicología, hicieron una crítica a la educación. Y esa crítica tuvo consecuencias, porque surge el cognitivismo, donde nos empezamos a fijar más en los procesos, ¿sí? Donde ponemos más nuestra atención a los procesos. Y después surge el constructivismo. Ahora, habría que decir que hay en este proceso también varios otros autores sumamente interesantes, que probablemente por el tiempo no estamos incluyendo aquí. Pero en el aprendizaje por asociación tendríamos que mencionar a Rumenhart, que en los años 80
desarrolló la teoría de esquemas, ¿sí? Y que a través de esta teoría, con los trabajos con Norman Ortony, ¿sí?, dieron una base muy interesante para que autores como Bartlett, como Piaget, como Anderson, lo pudieran utilizar para estudiar justamente la noción de aprendizaje. Entonces, estos autores no lo hemos comentado, pero tienen una contribución relevante. Gabnet tiene una contribución relevante en el sentido en que nos habla de la noción de esquema, de la noción de representación mental, de la noción inclusive de memoria, que posteriormente Piaget va a utilizar para construir su teoría, su epistemología psicogenética, y dentro de esta teoría psicogenética, construir finalmente su noción de lo que significa aprender. Y claro, aquí vamos a encontrar algunas similitudes, algunos puntos de vista coincidentes, también algunos puntos de vista distintos con la obra desarrollada por Lev Vygotsky, que también aparece aquí. Es importante mencionar que entonces este constructivismo se basa en teorías del aprendizaje por reconstrucción. Y principalmente cuando hablamos de constructivismo nos referimos a 4 grandes autores, pero como hemos mencionado hay muchos autores más detrás. Casi siempre hablamos de Piaget y de Vygotsky, o de Ausubel y de Brunner. Pero en realidad podemos encontrar que estas teorías constructivistas van a tomar modelos sobre los procesos cognitivos que vienen de los autores que ya he citado anteriormente. Y que, claro, han podido ser reinterpretados y conceptualizados para estudiar los procesos de aprendizaje. Piaget considera, por ejemplo, que el aprendizaje se logra a través de la construcción del conocimiento y que el desarrollo de las estructuras de la inteligencia se va llevando a cabo mediante un conjunto de etapas. De hecho, son 16 etapas las que Piaget plantea, aunque se hicieron populares 4 etapas que incluyen 4 subetapas, y a cada una de estas etapas se les llamó estadios. Los estadios, como lo dice Jean-Marie Doll, una de sus alumnas, el estadio de la inteligencia sensoromotriz, del nacimiento hasta los 2 años, el estadio de la inteligencia simbólica o preoperacional de los 2 a los 7 años, el estadio de la inteligencia operacional concreta de los 7 a los 12 años, o el estadio de la inteligencia operacional formal de los 12 años en adelante. Para Piaget, aclaro, esta es una observación del propio autor, sus estadios no son arbitrarios, como los que pueden aparecer en las escuelas de Freud, de Wallon, de Hessel, ¿sí? Piaget considera que no es así. Y considera que el aprendizaje resulta a través de un proceso de equilibración. ¿A partir de qué? A partir de un conflicto cognitivo. Piaget entonces nos dice que el proceso de aprendizaje se lleva en 3 fases al menos. Una fase de asimilación que tiene la función de darle sentido a los datos percibidos a partir de los conocimientos que ya se tienen. Una fase de acomodación donde se reestructuran los esquemas mentales y sufren un cambio debido a la influencia de la nueva información. Y una etapa de equilibrio. Una etapa de equilibrio que es ese balance que se genera cuando los datos y las estructuras mentales se corresponden. Ese equilibrio que en realidad la parte interesante de aprender se da cuando hay un desequilibrio, es decir,
cuando la nueva información no coincide con la información que ya tiene la persona. Y entonces es necesario reconceptualizar. Entonces, por cierto, es necesario reestructurar. De ahí proviene el nombre de teorías de la reestructuración. De que es necesario reestructurar lo que conocemos y que es a través de ese proceso de reestructuración en el que se va construyendo finalmente el conocimiento. Piaget dice entonces que el conocimiento se encuentra siempre en una construcción continua y que cada persona construye su propio conocimiento. Ahí está una diferencia importantísima de estas teorías constructivistas a las teorías conductistas. El conocimiento, pues, no está ni preformado, ni en los objetos, ni en los objetos, ni en los sujetos, ni en los objetos. El conocimiento siempre está en construcción y reconstrucción. El conocimiento, que lo podemos entender como esa asimilación, como esa integración que surge de la interacción que tiene el sujeto con el medio y con las estructuras cognitivas que el sujeto, que la persona ya posee. Ahora, ¿cómo llega Piaget a estas conclusiones? Piaget llega a estas conclusiones porque se ve influenciado por las ideas de Binet, de Mark Baldwin, inclusive de ellos dos toma las nociones de adaptación por asimilación y de acomodación como realimentación, pero también por la filosofía evolutiva de Spencer. Piaget entonces propone en su teoría del desarrollo cognitivo infantil que los principios de la lógica comienzan a instalarse antes inclusive de la adquisición del lenguaje, generándose a través de la actividad sensorial y motriz del bebé en interacción con el medio, especialmente con el medio sociocultural, un poco de acuerdo con la pedagogía de Vygotsky. Piaget entonces considera que la lógica es la base del pensamiento y que la inteligencia es un término genérico para designar al conjunto de operaciones lógicas para lo que está capacitado el ser humano. Ahora, tanto en Piaget como en Vygotsky, el estudiante tiene una participación activa en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el maestro se encarga de poder organizar las estructuras cognitivas, las estructuras instruccionales que les permitan a los estudiantes construir sus conocimientos. Vygotsky considera entonces que el aprendizaje se da por reestructuración, que el aprendizaje, que la persona recibe la información del medio que los va transformando, los va organizando como una correspondencia, les da significado, les da una interpretación para comprender la realidad que vive. De alguna manera, Vygotsky así es como explica la transformación cultural que se va dando a través del tiempo. Estas ideas de Piaget y de Vygotsky que estamos comentando aquí de manera muy breve, nos habla entonces de cómo la noción de aprendizaje ha venido transformándose, ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Y ahora estamos hablando de teorías ya de los años 70. Pero claro que ha cambiado el aprendizaje desde los años 70 hacia acá. Han pasado ya más de 50 años y hay en nuestros días nuevas teorías para explicar los procesos de aprendizaje. Me gustaría entonces ir acotando aquí para no cansar demasiado esta conversación y entonces dejar una actividad para todos ustedes en casa. Me gustaría pedirles a todos ustedes, si son tan amables, si allá en casa podemos elaborar
sea escrito, sea en papel, sea en hoja, en cuaderno, o bien sea a través de una computadora. Si podemos desarrollar un diagrama conceptual, un mapa conceptual de este pequeño recorrido que hemos venido haciendo la sesión del día de hoy. Desde las primeras teorías del aprendizaje que surgen a finales del siglo XIX, hasta los años 70, ¿sí? Cuando cerramos con esta idea del constructivismo, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un mapa conceptual y sobre todo centrarnos en las distintas corrientes existentes, centrarnos en cómo cada una de estas corrientes define al aprendizaje, ¿sí? Vamos, desde luego, a apoyarnos con los recursos que tengamos a la mano. Puede ser algunos libros si estamos en casa, puede ser también, desde luego, bibliografía que podamos encontrar en internet y que nosotros podamos compartir. Vamos a dar un tiempo para esta actividad, para que todos podamos hacerla en casa y después vamos a compartir nuestro diagrama mediante el grupo de WhatsApp como evidencia del trabajo que hemos podido desarrollar para todos nuestros compañeros. La idea es que todos podamos compartir y desde luego se pueden incluir categorías, teorías o corrientes de pensamiento que por la brevedad del tiempo muy probablemente no hemos incluido en esta conversación. ¿Sí? Es importante decir que hay otras teorías adicionales. Hemos tratado de hablar de las teorías que hasta los años 70 probablemente han sido más influyentes, pero que desde luego no son las únicas teorías del aprendizaje. Bueno, vamos a dar entonces este tiempo. Voy a permitir dejar de compartir pantalla, detener esta presentación. Y bueno, les invito a todas y a todos ustedes que están allá en casa a que podamos desarrollar esta actividad. Seguimos en clase, seguimos en sesión. Les pedimos que lo puedan enviar al grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de la actividad? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, si están de acuerdo, vamos a dar un tiempo de 15 minutos para hacer esta actividad en casa. Continuamos en línea y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias. Exactamente, vamos a elaborar un mapa conceptual centrado en la noción de aprendizaje. ¿Sí? El título podría ser justamente las teorías del aprendizaje. Tal vez el nombre más adecuado sería teorías contemporáneas del aprendizaje, que son las teorías que consideramos del siglo XIX hasta los años 70, ¿no? En el entendido de que hay otras teorías de los años 70 hacia acá que aún no revisamos. Adelante, por favor.
Muy bien, les invitamos entonces a compartir su actividad, ¿sí? Generosamente lo pueden compartir en el grupo de WhatsApp. Y claro, en esta breve introducción hemos tratado de hablar justamente de estas conceptualizaciones del aprendizaje, principalmente considerando aquellas que surgen a finales del siglo XIX y un poco más hasta los mediados del siglo XX. Esperamos realmente que pues, hayan podido disfrutar mucho de estas sesiones de trabajo. Hemos dialogado también las 2 primeras sesiones sobre epistemología del conocimiento. Y bueno, este seminario ya lo habíamos planteado con anterioridad. Es un seminario